esta noche. Mateo 24, versículo 44. Matthew chapter 24, verse 44. Quiero de una manera que encajemos con este pensar. El rapto para el Hijo de Dios será un día de celebración a casa. I want us to somehow keep in mind as a child of God that the rapture will be a time of homecoming, because that would set a different mentality and affection to his arrival. Es una gran diferencia cuando nuestra mente encaja de una manera así. Va a ser un tiempo de celebración a casa. Mateo 24, versículo 44. Dice así la palabra de Dios. Matthew 24, chapter 24, verse 44. Dice así: por tanto, también vosotros está preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no, que hermanos, pensáis. El escritor comienza este versículo usando una introducción de palabras muy importante. The writer of Matthew 24 begins this verse with the introduction of a very important words. Las palabras que vemos ahí de importancia, si vemos en el versículo, las primeras palabras que dice: por tanto. If we see the beginning of that verse, there is a word there that he uses. What is that word? Therefore. Estas palabras en tiempo bíblico eran usadas de una manera que llamara la atención del lector o el oyente. En otras palabras, el tener cuidado cuando el que estaba escuchando o el que estaba leyendo las escrituras miraba estas palabras por tantos, ¿verdad? Era una indicación de que no pasara con rapidez o con desapercibido lo que estaba a punto de leer o escuchar. Now, this is interesting. The word therefore was a word that was used in Bible times to bring the attention to whoever was reading or listening the Word of God. It was a word that it would kind of be a jail time to the reader or the hearer, or the person that was hearing. When he would hear the word therefore, definitely he will pay attention to what was coming up next. In other words, it was a way of letting them alert, hey, what you're about to read, you cannot just rush it. Or what you're about to read, you cannot just ignore it. You gotta pay attention to it. So, cuando en la Biblia vemos esta palabra en un versículo, por tanto, ¿verdad?
es una alerta al lector o al oyente, ¿verdad? Que le está diciendo, mira, lo que estás a punto de leer o escuchar, ten cuidado que no lo hagas con rapidez o que no lo hagas desapercibido, ignorando lo que estás a punto de escuchar. Es interesante. No solo significaba una alerta, sino era un testimonio de lo que iba a seguir, era algo de suma importante o de valor. Su significado en el diferente lenguaje quería decir debido a esto, por este motivo, por lo que viene a continuación. It was not just, that word therefore was not just an alert, but at the same time, it was a word that will tell you, hey, what you're about to listen has a great value in it. It is something of great importance for your life. And that's what the word therefore means. Y eso es lo que la palabra por tanto indica. Nos comienza el escritor del libro de Mateo, ¿verdad?, a querer de alguna manera llamar la atención, a decirnos, oiga, escuchen, no lo tomen por leve lo que están a punto de leer o escuchar. Ahora, ¿qué es lo que está a punto de comunicarnos de importancia? Dice ahí, por tanto, también vosotros está ¿qué? Preparados. Now that's interesting. So what is that value thing? What is the important thing that he says, hey, listen to it and don't just rush it. Listen, what is it? Therefore, be ye also what? Ready. You know what the important thing he wants you not to rush? Is the fact that you and I need to be ready. Es interesante porque lo que este versículo nos está dando a entender es la importancia de no, ¿verdad?, usted y yo pasar desapercibido o con rapidez la importancia que Él quiere comunicarnos. ¿Cuál es esta importancia? El de que usted y yo estemos, ¿qué, hermanos? Preparados. El problema es que no entendemos qué nos quiere decir cuando nos dice que estemos preparados. See, the problem is a lot of times you and I don't understand when He's telling us to be ready. How can we be ready for His coming? ¿Se ha preguntado usted eso? Have you asked yourself that question? En realidad, ¿cómo es que usted y yo podemos estar preparados para su llegada? Si yo le preguntara a cada uno de ustedes, díganme, ¿qué es la preparación que usted y yo necesitamos para su llegada? ¿Qué contestaríamos?
If I were to ask each of you tonight here, hey, tell me, what is it that we need to do to be ready for His coming? What will you answer? I mean, if there's a list of preparedness that we need to follow up, a to-do list, what is he talking about being ready? I mean, ¿hay alguna lista bíblica que tenemos que hacer y seguir para estar preparados? ¿Qué indica? ¿Qué significa cuando nos dice allí, vosotros está preparados? ¿De veramente el Hijo de Dios puede llegar a un estado de preparación para la llegada de Dios, de Jesús por su iglesia? Ahí dice, ¿está qué? Preparados. Ahora, ¿qué significa preparados? What does the word ready means? Escúcheme lo que significa esa palabra. Habla de un enfoque de proceso, que desarrolla un patrón importante en mi vida. The word ready there has a specific meaning. Let me tell you what that meaning is. Means a focus of a process of a specific focus or a pattern in your life that becomes important for your lifetime. The word ready there means that you will get to a point of your life that you will focus in developing a certain pattern in your life that will be your focus until He comes. That's what the word ready means there. Means that that you will follow a pattern in your life that will prepare you more and more for His coming. La palabra allí, preparar, quiere decir el hecho de que usted va a enfocar un proceso importante en su vida, que le va a más y más preparar, ¿verdad?, para la venida de Jesús. Escúcheme, un proceso de enfoque. The word ready there means that you have a pattern that you pursue in your daily life, which you follow to maintain until He comes. What is your daily life? What do you do every day in your life? Do you have a pattern of things that you do daily that prepares you more for His arrival? That's what the word ready means. Déjeme hacerle una pregunta. ¿Pudiera usted decir que en su vida diaria existe un patrón, un hábito continuo, el cual usted hace diariamente, escúcheme, que le ayuda a prepararse más a la llegada de Él? Eso es lo que la palabra está preparados nos indica.
El estar preparados es un hecho que pone al Hijo de Dios en un estado de listo para recibir ese llamado. En tiempos bíblicos, cuando el pueblo de Dios, el ejército, tenía que pelear guerras y batallas, estaban constantemente preparados al escuchar un sonido que tocaba el atalaya. El atalaya era una persona que estaba en una torre y tocaba una trompeta. Al tocar esa trompeta, el ejército, ¿verdad?, de Israel tenía que estar listo para pelear. Eso es lo que esa palabra preparados indica. Que en ese momento que sonaba esa trompeta, estaban listos. In Bible time, God's people, the army that had to fight as they entered the promised land, they had to be constantly ready for battle. And they had what they call the watchtower men. They will be up on a tower. And these men were in charge to keep an eye to see if the enemy was coming. And as soon as they see the enemy coming, they will sound the trumpet. And the Israelite army will be ready at that moment to fight. They didn't have time to think about it. By the way, they did not know when the trumpet was going to sound. They did not know when the enemy was going to come. But as soon as they heard the watchtower person sound the trumpet, they were out there to make battle. And that's the same term that we find here when it says ready. I can imagine some of you when Jesus comes for his church, you're going to open your eyes and you say, where am I? I was doing something else. How did this happen? You know why? Because you weren't ready. Yo me imagino muchos de cristianos cuando el Señor venga por su iglesia, que dice la palabra de Dios que va a ser en un abrir y cerrar de ojos. Muchos hijos de Dios van a decir, estoy soñando, ¿qué está pasando? Yo no estaba aquí, ¿cómo llegué aquí? Porque una cantidad de hijos de Dios, escúchenme, no se van a encontrar preparados para su llegada. Lucas capítulo 12 nos da un relato similar a lo que estamos leyendo. The book of Luke, chapter 12, please. Vamos a Lucas capítulo 12. Lucas capítulo 12, versículo 35. Luke chapter 12, verse 35. Give us something similar. Lucas capítulo 12, versículo 35. Es una historia, es un relato que nos da en cuanto al siervo vigilante. It's a story, that we see in the book of Luke of a vigilant servant. He was ready. ¿Qué es estar preparados? Mire Lucas capítulo 12, versículo 35. Este es parte del problema, versículo 34. Este es parte del problema porque muchas veces estamos adormitados y no estamos listos para su llegada. Y gracias a Dios que no ha llegado, porque mire, a muchos nos agarraría de sorpresa. Verse 34.
I will say it's one of the reasons why a lot of people are not ready for His coming. Look at verse 34. Lucas 34. Porque donde está vuestro ¿qué? Allí estará también vuestro ¿qué? ¿Sabe por qué hay una cantidad de hijos de Dios que no están preparados para la venida de Jesús? Le voy a decir por qué. Porque su corazón está en el lugar equivocado. Porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. La palabra allí tesoro es una palabra que dice aquello más valioso para nuestras vidas. Yo me atrevo a decir que hay una cantidad de hijos de Dios que el valor más grande que existe en su vida, escúcheme, no es Jesús. Es lo materialismo, es el dinero, es logros, es éxito. Part of the problem where a lot of people are not ready for His arrival is because their heart is not in the right place. Verse 34 says, for where your treasure is, there will be what? Your heart. The word treasure there is a stating the thing that's more value of value to your life. You know, for some child of God, the biggest value that they have is money. More than Jesus. The biggest value that they have is material things. More than Jesus. The biggest value that they have is their accomplishments. More than Jesus. The biggest value that they have is the things that they have done, their titles. More than Jesus. I'm talking to a child of God. Where your treasure is, that's where your heart is. Listen, if Jesus is the biggest treasure of your life, guess where your heart will be? In Jesus. Parte del problema es que nuestro corazón no encaja con Jesús. Porque nuestro valor más grande en nuestras vidas no es Jesús, es nuestros éxitos, es nuestro logro, es aquellas cosas, aquellos planes con los cuales yo vengo en mi mente que quiero conquistar. El Hijo de Dios, escúcheme, el tesoro más grande que el Hijo de Dios debe de recordar y tener en su vida es Jesús. Sigamos. Versículo 35. Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas que encendidas. Sigamos, por favor, 36. Y nos da una ilustración aquí. Y vosotros es semejante a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Eso es preparado con rapidez. No una reacción de sorpresa. 37. Bienaventurado aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando que venga, halle, ¿qué dice ahí, hermanos? Velando. Eso habla de preparación. De cierto os digo que si se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrán
a servirles. Y aunque venga la segunda vigilia y aunque venga la tercera, si los hallares así, bienaventurados son aquellos siervos. Pero sabe esto, que si supiese el padre de la familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Todo esto es una descripción de la importancia de la preparación, ¿verdad?, que debemos de tener, ¿verdad?, para estar listos para su llegada. Mire, ¿qué hiciera usted si supiera que esta noche a tal hora alguien va a llegar y va a robarse su carro? Bueno, para mí, favor que me harían. ¿O qué haría usted si sabe que alguien se va, ¿verdad?, a tal hora, a tal día, a tal fecha, ¿verdad?, se va a meter a robar en su casa? ¿Qué haría usted? Vamos a ver si es cierto. Ay, pues vamos a ver. ¿Cuánto diríamos que nos prepararíamos para asegurar que ni entren a nuestra casa? Let me ask you this. What will you do if you know that someone for sure tonight was going to try to steal your vehicle? Would you say, see what happens? I'll tell you what some of you would do. Some of you will sleep in the vehicle with your shotgun. What would you do if someone that you knew that someone was going to break into your house? Will you just relax? We'll see if it happens. Especially if you have kids and a wife, I'll make it for sure you would not just be, calm and relaxed. You would try to do something. You want to make sure that no one even comes near your house that day. And he uses that illustration. He says, hey, you don't know when someone's going to break in your house, and the same mentality that you would do if you knew someone would break in your house, that's the same preparation that you need to do for his coming. La verdad que verdad nos da esta ilustración al decirnos, mire, usted y yo no sabemos cuándo alguien va a querer robarnos, ¿verdad? Pero si supiéramos, dice, nos prepararíamos. Y dice, de la misma manera que te prepararías y saber que alguien va a entrar a robarte, deberías de prepararte para su llegada, porque escúchame, su llegada va a ocurrir. El problema es que no sabemos cuándo llega. He says, hey, you need to get ready because he is coming. And because he's coming, you need to get ready. Ahora, nos habla allí de dos cosas, ceñidos. ¿Qué quiere decir ceñidos? ¿Verdad? Quiere decir allí prepararnos para estar en alerta. Es un término militar. There's a few terms that he uses there in Luke 12, and I'm not going to go deep on that, but he says, uses a military term there. Be ready to act. And verse 35. Ceñidos habla allí de estar alerta, preparados. Pero escúcheme. ¿Cuántos de nosotros pudiéramos ser sinceros y decir, hay una cantidad de cosas que me ha robado de prepararme para su llegada? Y a veces ni sabemos cuáles son. How many honestly will say, that reality is, I can confess that there is a lot of things in my life that have stopped me
from preparing for his coming. And sometimes we're not even aware what is it. See, there's a lot of things. As we see each month, the little things that we're going to be happening in heaven when he comes for the church, you're going to say, seems that I'm not ready. I better get ready. Ve, hay muchas cosas que vamos a conocer y vamos a ver cada mes, ¿verdad? Cuando miremos las diferentes cosas y eventos que van a suceder, en las cuales nosotros vamos a tener que ver parte de ello. ¿Sabe que la Biblia habla de recompensas que que nos va a dar? You know, the Bible talks about crowns that the child of God are going to be given to. There's about 5 crowns that the Bible talks about. You mean I'm going to carry 5 crowns? No, there's going to be a reason why you're going to earn those 5 crowns. And they're not going to be for you. But I'm not going to go deep in that right now because we'll see it down the line. But just the fact, are you ready? You're prepared if it was to come today that you'll be able to inherit those 5 crowns? Si él viniera ahorita, tú estarías listo y tener la tranquilidad que vas a poder obtener esas 5 coronas que él ha ofrecido a sus hijos. ¿Cuáles son? En un futuro las vamos a ver. Pues no, pues no llego ni a una. Gracias a Dios que no ha llegado todavía, ¿cierto? You're saying, oh man, I don't think I even have 1 crown yet. Well, praise the Lord, he's not here yet, right? We still got time. Ahora, ¿qué estorba esa preparación en nuestras vidas? Esta noche quiero que miremos aquello que estorba a nuestra preparación como hijo de Dios en su venida. Tonight I want to some way end with the knowing what is the number one thing that stop us from being ready in our life for his coming. What is it? ¿Qué es aquello que estorba esta preparación en nuestras vidas? Yo diría, esta es la primordial cosa que estorba a la preparación de nosotros estar preparados para su llegada. ¿Cuál es? El apóstol Pablo nos da la respuesta a esta pregunta. I believe the Apostle Paul gives us the answer to this question. What is the number one thing that stops us from being ready for his coming? Romans 12, please. Verse 1. Romanos capítulo 12, versículo 1. El apóstol Pablo nos da la contestación a esta pregunta, ¿verdad? Romanos capítulo 12, versículo 1. ¿Qué es aquella cosa principal la cual nos para de estar preparados para su llegada? ¿Se acuerda el versículo? Dice, por tanto, alerta. Ponga atención, dice, vosotros están preparados. Si vamos a estar preparados, yo creo que la primera cosa que necesitamos entender es el conocer y entender qué es la cosa primordial que nos para de estar preparados. Remember what the verse says there, that we need to be ready. And if we're going to be ready, I believe we need to know what is the very first thing to stop us from being ready. Romans 12, verses 1 and 2 give us that answer. Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2 nos da esta respuesta. Leamos, mire lo que dice Romanos 12, 1. Así que
Hay una palabra ahí, ¿qué dice? Hermanos. So, ¿a quién le está hablando? A hijos de Dios. Aquellos que han nacido. Dice, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Aquí va el problema principal por el cual muchos de los hijos de Dios no se preparan para la venida de Jesús. Versículo 2. No que, hermanos, os conforméis a este siglo, sino, ¿qué dice? Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Mire, para que comprobéis, para que saborees cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Verse 2 gives us the main reason why a lot of child of God is not ready for His coming. What is it? Look at verse 2. And be not what? Conformed. That's the number one reason why a lot of child of God is not ready for His coming. They have conformed. To what? To this world. But look at what it says. But be ye what? Transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Hay dos palabras importantes. Una, escúchame, una te roba de prepararte para su llegada. La otra te prepara para su llegada. There's two important words in that verse that we read there. One of them stops you from being ready. The other one gets you ready for His coming. Aquella que te para, ¿verdad? Que para de tu preparación para su llegada es la que dice allí, no os conforméis. La palabra conformar quiere decir ahí ajustarse o moldearse a este siglo. The word there, conform, let me tell you what that means there. Means someone that constantly is adjusting or being molded to this world. In other words, your life and your direction and your way of doing things is based how this world tells you to do. Hey, I was laughing. I think it was this morning and last night. I was telling one of my girls, I said, hey, I think this week we're going to hear a lot of news of people depressed and people trying to commit suicide because they don't have no more TikTok. You know what that tells me? One simple program has molded so many people. How many knew about that? See, I keep up to date because of my kids. Praise the Lord for my kids. Because I'll be honest, I don't even know what TikTok is. The only TikTok I know is when my watch is going tick-tock, tick-tock. I think the app is in my phone, but it's not even activated. I really don't know what TikTok is.
I know they say it's videos and funny things come out, but it is amazing how people are upset this weekend because that program or that app is no longer available. It was banned or something. And some are saying, oh, we cannot wait for our president to come in because he's going to fix it. You know what this shows? It shows how this world is molding humanity. And that includes a lot of child of God. Mire, creo que anoche, porque a veces ya se me olvida por mi edad, no sé si anoche me estaba riendo o esta mañana, porque una de mis hijas vino a decirme, papi, ¿sabes? Ya no existe TikTok. No sé si así le llaman en español. La verdad que yo no sé. A mí tengo idea que es un lugar donde están viendo videos y pasan horas con el dedito así, ¿verdad? Video y video y video, y que parece que anoche fue ya lo último, que salió la ley que, ¿verdad? Ya no más pueden usar eso, y está ahora, ¿verdad? Lo han, ¿cómo se dice en español? Ban, prohibido. So ya no existe ahorita TikTok. Y yo le decía, oh, ya existe, ya regresó TikTok. Mire. Ay, qué bien que saben. Ya confesaron pecado feo. Oh, so TikTok is back, they say. No wonder you guys were looking at me and laughing at me. So we didn't even have to wait for president to come on board to be able to take care of that, huh? Pero mire, ¿sabe lo que eso muestra? Muestra la manera que este mundo, que este mundo, ¿verdad?, ha moldeado al ser humano, aún a los hijos de Dios. Mire, yo me recuerdo anoche que mi hija me decía, yo le decía, mira, no te vayas a mirar, si miras en las noticias estos próximos días, gente en depresión porque ya no existe TikTok. Gente queriendo cometer suicidio porque ya no existe TikTok. Yo no sé qué es. Gracias a Dios que tengo a mi esposa y a mis hijas, ¿verdad? Que cuando tengo una pregunta, ellas están al día de eso. Ellas simplemente para informarme a mí, ¿verdad? Sí, dice mi esposa, ¿cómo no? Pero mire, parte del problema, porque muchos hijos de Dios, escúcheme, no estamos listos para su llegada, le voy a decir por qué es, porque hay muchas cosas que este mundo ha moldeado nuestras vidas. Tu manera de pensar, tu manera de dirigir tu vida, tu manera de comportamiento. The number one reason why a lot of child of God are not ready for his arrival, it is because this world somehow has molded your life. His way of thinking, his way of doing things, his goals. It says there, and be not conformed. I believe as more and more we get close to his coming, this is a pattern that we will see in a lot of churches. By the way, we're seeing it now. By the way, in Revelation, when he talks of the seven churches, the very last church that he mentions is known as the lukewarm church. You know why? Because it's molded by this world. Es interesante, pero aún si vemos, ¿verdad? Mientras más se aproxima su llegada, escúcheme, mientras más se aproxima su llegada, yo creo que más vamos a ver esto en los hijos de Dios y en las iglesias, siendo moldadas hacia el mundo. Tengamos cuidado.
Es de más. En Apocalipsis, en los primeros capítulos, cuando menciona, ¿verdad?, la era de la iglesia en la tierra, la última iglesia que menciona habla de una iglesia, ¿verdad?, que es tibia. No es ni fría ni caliente. ¿Sabes por qué es tibia? Por la manera que este mundo se infiltró en ella. ¿Cuánto de su vida está moldeada a este mundo? ¿Por qué haces lo que haces? ¿Por qué vives como vives? ¿Por qué hablas lo que hablas? How much of your life been molded by this world? Why is it that you do what you do? Why is it that you think the way you think? Why is it that you pursue what you pursue? I'll tell you why. Because it's not Jesus that's your treasure. It's the world that been molding your life. And because the world been molding this life, you ain't ready for his coming. The problem is, he's coming. Whether you want it or not, he's coming. And you don't know when. Ve, la verdad que hay muchas cosas en nuestras vidas que el mundo ha moldeado en nosotros. Y escúcheme, esto es lo peligroso. Es que donde sea que usted y yo nos encontremos, Él viene. Eso no cambia de que Él viene. La pregunta es, ¿cómo usted y yo nos vamos a encontrar cuando Él venga? Y escúcheme, como hijos de Dios, no vamos a tener excusa. Pero es que no sabía. Porque ahora usted sabe que Él viene. And you know what the other interesting thing is? You will not have the excuse one day in his person to say, well, I was not aware that you were coming. Because if that was true, at least we could say this January the 19th on a Sunday night, you heard that he's coming. And guess what he's going to tell you? So you knew that I was coming. I hope that somehow this year, that theme helps you, guide you into making adjustments in your life in the right direction. Because he is coming. And I'd rather be ready for his coming than not ready. Espero que este año y esta noche pueda ser en su vida ese primer paso de la dirección correcta para prepararse para su llegada, porque Él viene. ¿Dónde comienza esta preparación? Primero, poniendo su fe en Jesús como su Salvador. Sin ese primer paso, escúcheme, no va a haber preparación.
Si usted no sabe cómo tomar esa decisión en su vida, mire, mi esposa está aquí, puede hablar con usted. Algunos de nosotros estamos aquí y podemos guiarle cómo tomar esa decisión. Now, the very beginning of you getting ready starts here. If you haven't put your faith on the Lord Jesus Christ, that's the very first step. There will be no preparation in your life unless you take this very first step. If you haven't put your faith on the Lord Jesus Christ, I would encourage you to do that first. You say, how do I do that? Come and talk to me. You can talk to my wife. There's other ones here that can guide you. How do you trust the Lord as your Savior? Because listen, that is the beginning. You might have other things that the Word talks about, but if you don't have the beginning, you got nothing. You want to start getting ready? That is your very first question. Have I trusted my faith on the Lord as my Savior? Allí comienza. Si usted no ha puesto su confianza en Jesús como su Salvador, escúcheme. Todo lo demás que usted pueda hacer para prepararse no va a tener validez sin ese primer paso. Ese es el comienzo. Yo espero aquel día, este grupo que está aquí, ya tendré nuestra mesa reservada ya donde vamos a sentarnos y estar juntos y vernos y decir, qué bendición que nos preparamos. ¿Bien? Aquí estamos todos porque nos preparamos. Wow. What a blessing will be that day that when we go to heaven and we're, have a table reserved for this group here, all of us, and sit together and say, hey, praise the Lord, we were ready. It's not too late. No es tarde todavía. Y usted, pero si usted supiera lo que yo he hecho, no necesito saber lo que usted ha hecho. Lo único que yo necesito saber es lo que Jesús hizo por usted y por mí. You say, well, it's because you don't know what I have done. I don't need to know what you have done. The only thing I need to know is what Jesus has done for you and for me. Amén. Vendrá otra vez. ¿Cuántos estaríamos listos esta noche a decir, aquí estoy, Señor, ven ya? ¿O todavía hay un poco de reserva, Señor? Todavía no. No perdamos la oportunidad de prepararnos para su llegada. He's coming again. I'm excited for that. I don't know if you are, but if you're not, don't lose the opportunity to start getting ready for His coming. Because that's going to be a celebration. And I don't want to miss that celebration. I want to be part of that celebration. Porque su llegada implica celebración. Y yo no quiero perderme esa celebración. Yo quiero ser parte de esa celebración. Amén.